Copyright Penguin Audiobook.com. Prólogo. Nuestra deuda con el pueblo kurdo. Manuel Martorell, periodista especializado en Oriente Medio. Entre los años 2014 y 2015, Estado Islámico de Irak y el Levante, EI, había conseguido hacerse con el control de grandes ciudades como Mosul, en Irak, o como Al-Raqqa y Deir ez-Zor, en Siria, y también de buena parte de la frontera de Siria con Irak y Turquía, pues se encontraba a las puertas de Alepo, Damasco y Bagdad y, por lo tanto, dispuesto a hacerse con ambos países, con la idea de lanzarse después sobre el Líbano e Israel. Además, sus ramificaciones se extendían por el norte de África, otras zonas del continente negro y la península arábiga. Con una fuerza que parecía imparable y una escenificación del horror sin precedentes, EI se había convertido en una amenaza planetaria que, como la misma organización terrorista solía repetir, terminaría izando el crespón negro sobre la Torre Eiffel tras su reconquista de Al-Ándalus. Para muchas personas, todo aquello era más que una terrible pesadilla, era la lógica consecuencia del maltrato infligido a las sociedades musulmanas por Occidente, especialmente debido a la tragedia palestina y la invasión angloamericana de Irak. Por esta razón, la opinión pública veía con perplejidad cómo los kurdos, un pueblo mayoritariamente suní, igual que los yihadistas, se erigían en el principal dique para frenar la expansión del califato, una incomprensión que pasaba a ser incredulidad al ver que cientos de mujeres asumían un papel clave en esta dura batalla contra el fundamentalismo. Porque un pueblo musulmán, precisamente el más antiguo de Oriente Medio, se convertía en el mayor enemigo de Estado Islámico. Porque tantas familias musulmanas permitían a sus hijas ir a este combate, algo impensable en las sociedades europeas. La explicación estriba en que los kurdos y Estado Islámico representan dos concepciones de Islam y de Oriente Medio incompatibles entre sí. Para el pueblo kurdo, es fundamental el mantenimiento de la ancestral diversidad religiosa y cultural en esta parte del mundo, mientras que para Estado Islámico, la ortodoxia wahhabí, de escasa tradición en la zona, debe imperar en cualquier ámbito de la sociedad, quedando supeditada a la fe de Mahoma cualquier otra manifestación cultural o religiosa. Los kurdos son un factor fundamental en Oriente Medio. Kurdistán es un territorio de configuración montañosa tan extenso como toda la península ibérica y con casi 40 millones de habitantes, de los cuales la mitad vivirían en las regiones kurdas de Turquía, otros 10 en el noroeste de Irán, 5 al norte de Irak y otros 3 en la parte septentrional de Siria, a lo largo de la frontera turca. Se trata, por lo tanto, del mayor pueblo sin Estado del mundo, para el que, por lo general, la identidad nacional está por encima de los valores religiosos, lo que posibilita que entre los kurdos haya musulmanes de distintas corrientes suníes, chiíes, alevíes, sufíes, así como cristianos, yazidíes, chabakíes, cacáes e incluso judíos, reflejo de la tradicional diversidad religiosa de toda la región. El violento choque entre ambas concepciones de Oriente Medio no tardaría en producirse. Para Estado Islámico, el primer y principal enemigo a abatir eran los kurdos, mientras que a los kurdos les faltó tiempo para ponerse a la vanguardia de la coalición internacional contra Estado Islámico. Hoy, 5 años después, esa amenaza mundial que parecía indestructible prácticamente ha desaparecido, pero quienes se consideran sucesores de los medos y de Zoroastro han pagado un elevado precio en sangre para poder derrotar a los seguidores de al-Baghdadi. Se calcula que al menos 5.000 combatientes, hombres y mujeres, han dejado su vida por los distintos frentes del Kurdistán sirio o iraquí. La cifra de civiles podría ser superior, especialmente entre la comunidad yazidí, sobre la que se abalanzó el Estado Islámico en agosto de 2014 con el claro objetivo de que esta versión del mazdeísmo zoroastriano desapareciera de la faz de la tierra. Es cierto que en esta desigual batalla los kurdos han contado con la inestimable ayuda de la coalición internacional, y liderada por Estados Unidos y Francia,
sobre todo en cuanto a apoyo aéreo y armamento. Pero no ha ocurrido lo mismo con el proyecto político defendido por los kurdos para preservar la diversidad y el pluralismo de Oriente Medio. En este plano, desgraciadamente, tanto los principales países europeos como Estados Unidos y Rusia han preferido mantener sus alianzas tradicionales, respaldando gobiernos fuertes, contrarios a las aspiraciones políticas del pueblo kurdo. El Estado kurdo ha sido siempre un sueño en el imaginario colectivo, pero con difícil encaje en el actual contexto internacional. Su existencia supondría el surgimiento de una nueva entidad política en el corazón de Oriente Medio que controlaría buena parte de los recursos petrolíferos, gasísticos y acuíferos de los 4 países que dividen Kurdistán desde la desintegración del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. La aparición de tal independencia haría trizas el actual mapa de Oriente Medio, desencadenando, con toda probabilidad, una nueva guerra regional, un panorama no deseado ni por los países directamente afectados ni por la comunidad internacional. De hecho, a la hora de la verdad, cuando sobre el tablero internacional se ha planteado la disyuntiva entre los intereses estratégicos y los derechos del pueblo kurdo, siempre han vencido los primeros, hasta el punto de que las principales potencias y organismos multinacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Liga Árabe han llegado a tolerar situaciones de represión generalizada, vastas campañas de limpieza étnica, incluso, como ocurrió en Irak durante los años 80 del siglo pasado, genocidios con el claro objetivo de exterminar a todo un pueblo. Por el mismo motivo, la historia reciente de Kurdistán ha transcurrido por una sucesión de traiciones y promesas incumplidas, la primera de las cuales fue el Tratado de Sèvres, 1920, que certificaba la extinción del Imperio Otomano tras la Gran Guerra. Uno de sus artículos le reconocía a Kurdistán explícitamente el derecho a la autodeterminación con la aplicación de la doctrina Wilson. Pero la incapacidad de las potencias vencedoras, especialmente de Inglaterra, para ponerlo en práctica frente a la Turquía de Mustafa Kemal Atatürk provocó la revisión de tales acuerdos y el consiguiente Tratado de Lausana, 1923, causa última de unas revueltas que no han cesado hasta nuestros días. La primera de ellas, encabezada por el Sheikh Said en 1925, afectó a todo el sureste de la actual Turquía y puso en cuestión por primera vez el kemalismo, el nuevo sistema político implantado en Anatolia. Los kurdos exigían el respeto a sus costumbres y tradiciones, así como que Atatürk cumpliera su promesa de concederles la autonomía a cambio de haberlo apoyado en la llamada Guerra de Liberación Nacional contra las potencias que todavía ocupaban los restos del extinto Imperio Otomano. Unos años más tarde, a este conflicto seguiría el de Isam Nuri en la zona del monte Ararat, donde se enarboló por primera vez la bandera con las 3 franjas roja, blanca y verde y con un sol central que había elaborado el grupo Joybun, Independencia, en kurdo, como enseña nacional de todos los kurdos. La revuelta quedaría aplastada por una alianza circunstancial turco-persa para asfixiar la insurrección. También en 1929 estalló la primera gran rebelión en el actual Irak, y liderada por Mahmoud Barzani, jefe qaderi que puso en jaque a las tropas británicas durante varios años tras proclamarse rey de Kurdistán. El jeque Mahmud respondía así a la creación por parte de los ingleses de una monarquía unitaria y al incumplimiento de las promesas de autogobierno. Después serían los rusos quienes abandonarían a su suerte la República de Mahabad, fundada a finales de 1946 con apoyo soviético al noroeste de Irán. Presidida por Qazi Mohammed y respaldada por kurdos de Turquía, Irak y Siria, Mahabad era el primer intento serio de lograr la independencia. La República de Mahabad adoptó la bandera de Joybun y creó el himno nacional de Kurdistán. La Unión Soviética tuvo que retirarle su respaldo en aplicación de los acuerdos de Yalta, y Mahabad quedó a merced de un ejército que, pese a haber colaborado con la Alemania nazi, contó con el beneplácito de Estados Unidos e Inglaterra para aplastar esta efímera república de apenas un año. Qazi Mohammed y otros miembros de su gobierno fueron ahorcados públicamente para escarmiento general, mientras Mustafa Barzani, que había acudido con sus peshmerga iraquíes en apoyo de la república, era perseguido sucesivamente por los ejércitos de Irán, Irak y Turquía en su larga marcha para alcanzar la frontera de la Unión Soviética,
donde él y los suyos fueron acogidos como refugiados. Elsa Reza Pahlavi no dudaría después en respaldar la gran revuelta del Partido Democrático del Kurdistán en Irak durante los años 60 para debilitar al gobierno iraquí y, a renglón seguido, cortarle todos los suministros en cuanto resolvió su contencioso fronterizo con Bagdad en los acuerdos de Argel, 1975, rubricados por Saddam Hussein y el propio Shah. 4 años más tarde sería el ayatolá Jomeini quien incumpliría las promesas de autonomía a los kurdos tras conseguir su apoyo para derrocar a la monarquía persa. En ese momento, el Partido Democrático del Kurdistán de Irán, PDKI, de orientación progresista y liderado por Abdulrahman Ghassemlu, demostró ser una organización de gran arraigo popular. Por primera vez, el ayatolá Jomeini publicaba una fetua, un decreto islámico, declarando la guerra santa contra los infieles kurdos. Ante la indiferencia internacional, los pasdaránes, guardianes de la revolución, la pusieron en marcha con una sangrienta campaña de destrucción de pueblos y ejecuciones en masa durante los años 80. Decenas de dirigentes del PDKI, entre ellos 2 secretarios generales, Ghassemlu y el Dr. Saraf Kandhi, fueron asesinados en atentados perpetrados por comandos iraníes en distintas partes del mundo. Fue en esa década de los 80 cuando Saddam lanzó su campaña al-Anfal, eufemismo que no tenía nada que envidiar al holocausto nazi, mientras las potencias occidentales respaldaban a Bagdad en su enfrentamiento con el régimen de los ayatolás. Sirva de muestra que las bombas con las que se gaseaba a poblaciones enteras, provocando miles de muertos, eran fabricadas y exportadas a Irak por países europeos, entre ellos España. Aún más escandalosa fue la actitud del presidente norteamericano George Bush cuando, en 1991, pidió a los kurdos de Irak que se levantaran contra la tiranía de Saddam para, posteriormente, dejarlos a merced de la Guardia Republicana, la fuerza de élite del régimen baazista, lo que provocó el éxodo de cientos de miles de civiles. Luego vendrían las campañas de limpieza étnica en el Kurdistán de Turquía, con miles de pueblos arrasados y despoblados por el ejército para socavar el apoyo popular al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, alzado en armas en el año 1984 en busca de la soñada independencia. Más de 3 décadas después, la situación en Turquía no ha experimentado muchos cambios. En el último lustro hemos podido contemplar cómo el principal aliado de la Alianza Atlántica en esta parte del mundo se ha dedicado a destruir barrios y poblaciones enteras, masacrando a cientos de civiles que escapaban de los combates con la guerrilla urbana refugiándose en los sótanos de las casas. Las consignas y lemas pintados por las fuerzas especiales turcas en los distritos que recuperaban a sangre y fuego apenas se diferenciaban de las que lanzaban los yihadistas de Siria e Irak. En ningún momento, y mucho menos en la guerra siria, nuestro amigo turco ha dejado de respaldar a grupos islamistas radicales cuyo objetivo último es acabar con la diversidad cultural y religiosa de Oriente Medio. El caso más hiriente, también debido a la pasividad internacional, es la entrega del Kurdaw, Montes Kurdos, y de su capital, Afrin, a milicias islamistas tras ser invadido por unidades acorazadas turcas, con apoyo de una fuerza aérea organizada y modernizada por la OTAN. El Kurdaw, la región olivarera por excelencia en Siria, habitada por kurdos de distintas religiones, era la zona más estable del país, un ejemplo de convivencia y coexistencia entre credos y culturas, incluso en los momentos más duros de la guerra. Un nuevo intento, en septiembre de 2017, para llevar a cabo en el Kurdistán iraquí aquel referéndum de autodeterminación, acordado hacía un siglo en Sebres, era rechazado por las potencias que luchaban junto a los Peshmerga contra Estado Islámico para, a continuación, permitir a las milicias proiraníes ocupar los territorios abandonados por el ejército de Bagdad que el gobierno regional del Kurdistán, con capital en Arbil, había recuperado a costa de la vida de muchos de sus Peshmerga. El Partido de la Unión Democrática, PID, principal organización kurda de Siria, intentaba, por su parte, encontrar una alternativa que satisficiera las aspiraciones de su pueblo sin cuestionar la integridad de los actuales estados. Su propuesta, el confederalismo democrático, propugnaba, en resumidas cuentas, dotar de mayor poder a las sociedades intermedias, disminuyendo el de los gobiernos centrales y respetando el marco territorial de Siria.
Se trataba de la cuadratura del círculo, de una propuesta que puede ser útil no solo para encontrar una solución a la crisis siria, sino también para el resto de Kurdistán e, incluso, para el conjunto de Oriente Medio. En el fondo, lo que se busca es mantener el respeto a las diferentes culturas y religiones, además de un funcionamiento democrático que ponga fin a la tradicional tentación hegemonista de las distintas fuerzas kurdas y a su incapacidad para impulsar de forma conjunta una estrategia regional. En Siria, pero también en Irak, Irán y Turquía, los kurdos tienden de nuevo la mano al mundo para que éste comprenda y respalde su concepción de Oriente Medio, que es la que, en definitiva, se ha mantenido durante 2 milenios. La amplia y detallada crónica de Carlos Zurutuza y David Meseguer es una oportunidad de oro para acercarnos a esta realidad a través de la experiencia vital de dos excelentes periodistas que han recorrido Kurdistán en los últimos tiempos. Los kurdos ya han cumplido su parte impidiendo que esa amenaza de Estado Islámico se convierta en un hecho irreversible, pero eso ha sido a cambio de un elevado precio, el de un doloroso tributo en miles de combatientes y civiles muertos, y a costa de un patrimonio histórico artístico perdido que no se podrá recuperar jamás. Ahora le toca a la comunidad internacional saldar la deuda contraída con el pueblo kurdo. El único modo de enmendarla es impulsando el proyecto de mantener ese ancestral pluralismo y diversidad de Oriente Medio y deshaciéndonos del tradicional sistema de alianzas. Solamente entonces los kurdos dejarán en el baúl de los recuerdos el viejo grito que han lanzado durante décadas para clamar contra el abandono internacional: las montañas son nuestras únicas amigas.